Aquí estamos ya en nuestro living para dialogar con la doctora Alicia Vargas, como todos los sábados, sobre temas que decimos siempre son inherentes al derecho laboral. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Repercusiones sobre Sí, muchas cosas sociales que usted hace, ¿no? La verdad es que para hoy traje un tema interesante que ha sido motivo de muchas consultas y por eso vamos a dejar pendiente a lo que habíamos dicho que íbamos a tratar esta semana sobre el mínimo vital y móvil que había ascendido. Así que la semana que viene vamos a tratar todas las connotaciones que trae esta suba en el salario. Sí, me estaba comentando algunas cositas sobre eso, ¿no? Sobre el tema de los porcentajes y todo eso. Toda la incidencia que tiene, que realmente es importante y me altera todo lo que son cálculos laborales, entonces, y salariales. Bueno, ¿y cuál es el tema de hoy? Me hicieron consultas interesantes con respecto al tema de la ley de riesgos y de las demandas, porque habíamos comentado de que actualmente se están planteando las demandas basadas en el derecho civil. Entonces justamente una empresa me decía, bueno, tengo una demanda de un trabajador, de un chofer, que sufrió un accidente en el cual él no tiene la responsabilidad, donde la ART le abona la indemnización correspondiente por lo que sería la incapacidad sobreviniente, le dio las prestaciones y tenemos la demanda del trabajador. Entonces dice, esto no puede prosperar nunca porque la ART ha pagado. O sea, ese era el concepto que uno tenía antes de que cumpliendo la ART dentro del régimen de la ley de riesgo quedaba agotada la prestación. Y justamente esto viene a corroborar que ha cambiado todo lo que es la doctrina judicial al respecto. Porque ahora lo que se está planteando es la indemnización basada en el derecho civil, por el 1113 que le llamamos nosotros. Esta indemnización, por ejemplo, sacando el caso puntual, le comento un caso también resonado que tiene que ver con esta consulta y que un poco me contesta los dos casos. Se plantea un caso puntual donde hay un trabajador que en la fábrica tenía unos tubos de hidrógeno en una parte de la empresa donde él no prestaba servicios de limpieza, se encuentra ocasionalmente en ese sector, explota un tubo, suelta, sufre lesiones graves y también le da las prestaciones a la ART. Se plantea la demanda y justamente se reclama el 100% de la indemnización a la empresa. La ART había pagado, aduciendo que por el 1113, que es lo que yo le hablo de esto de que son cosas riesgosas, el empleador era responsable de cubrir el 100% del daño que se le había causado a ese trabajador con esos tubos. Por el otro lado, la empresa contesta diciendo, no, la ART ha pagado, no corresponde indemnizar. ¿Qué es lo que se resuelve? En primera instancia el juez resuelve de que el empleador tenía que pagar, tenía que abonar, porque dado el fundamento en el derecho civil, esta indemnización tarifada no me cubría integralmente. Es lo que hablábamos días pasados. Exactamente, por lo tanto, le corresponde abonar un porcentaje de esa indemnización a la empresa. Y entiende que, como el trabajador se encontraba en un lugar donde no debía estar, una parte de culpa la tenía él. Esto es apelado, se lleva a una cámara, y la Cámara termina resolviendo que no es así, revoca incluso esa parte que le habían puesto a cargo del trabajador, porque se entiende que la obligación de capacitar, de establecer cuáles son todas las normas de seguridad en el trabajo y de explicarle al trabajador dónde puede y no puede estar, es del empleador. Exacto. Nunca él puede delegar y echarle la culpa al trabajador en algo que era su responsabilidad. Por lo tanto, se revoca este fallo. O sea, está obligado, el empleador está obligado a capacitarlo en los medios de seguridad, a implementar los mismos y a evitar que esto suceda. Claro, que le genere algún perjuicio. Entonces, por ejemplo, volviendo a este caso puntual que puede ser aplicable en otros casos similares, tiene que haber puesto un cartel prohibido, estar en tal lugar. A eso iba, digamos, cuando tiene que aplicar medidas de seguridad y de capacitación. Entonces, por lo tanto, lo importante a tener en cuenta, si estamos desde el punto de vista de la empresa, que hay que cumplir con toda la normativa y capacitar a nuestros trabajadores, porque está habilitada la vía de reclamarme por más que haya una ART que haya brindado las prestaciones. Y por el otro lado, si nos paramos desde el lado del trabajador, el trabajador tiene que tener en cuenta que se está, en este momento, está cambiando todo el criterio y está entendiendo que la reparación tiene que ser integral. O sea que la prestación que me brinda la ART no necesariamente me puede cubrir la totalidad del daño. Por lo tanto, tengo habilitada la vía para accionar en contra de la empresa en forma directa. Aparte de que
la RT me haya pagado. O sea, lo que pagó la RT sobre lo tarifado que hablábamos, que tiene una forma de llegar a ella. En cuanto a la otra, la demanda por el lado civil, si se quiere, uno puede pedir de acuerdo a qué. ¿Cuál es el método o la forma de llegar a un importe? Claro, el importe está basado en una fórmula de cálculo, que incluso hay una fórmula laboral y hay una fórmula, un voto es nuevo, una nueva fórmula que me saca el cálculo más basado en el derecho civil, o sea que es mucho más amplia la indemnización. Pero acá también me acabo de acordar de otro tema interesante, que todos estos elementos, cuando uno entra en juicio, tienen que ser muy bien planteados. Por eso es importante un buen asesoramiento. Porque podemos tener toda la razón de estos fundamentos que yo voy dando, me baso en el derecho civil, pero si no se plantean correctamente y en la etapa que corresponde y en el momento que corresponde... Pierden la fuerza necesaria. Exactamente. Y por ejemplo, en este supuesto que yo le hablaba del tema de la explosión del tubo, que es un caso ya con sentencia de cámara, la RT había pagado, pero no se acreditó debidamente que la RT había pagado. Por lo tanto, la justicia entendió que como esto no estaba aprobado, por más que efectivamente haya pagado la RT, lo condenó al empleador a pagar el 100% de la indemnización. O sea, no restaba lo que había abonado. No restó nada. La RT. ¿Y por qué? Porque que uno sepa que aconteció o que esto fue hecho de tal forma, no quiere decir que por ese solo hecho la justicia lo va a entender así. A veces los errores pasan por un lado o por otro. Entonces. Exactamente, nos tenemos que ocupar de plantearlo bien, de probarlo, de acreditarlo. Si no está bien acreditado, no se tiene que considerar en cuenta, por ejemplo, en este caso, el pago. Y tuvo el empleador que pagar el 100% de la indemnización, aún teniendo ART. O sea, el asesoramiento profesional debe estar dado siempre. Fundamental, es o sea, fundamental. Que le pedimos a todas aquellas personas que tengan problemas que consulten, por supuesto, a alguien que les sepa dar la explicación necesaria, porque por allí las dudas nos dejan con la posibilidad o la imposibilidad de lograr el objetivo posterior. Efectivamente, y por ahí por un mal planteo, algo que uno podía hacer con un derecho real, un derecho cierto, puede desvirtuarse. Exactamente, y quedar sin efecto. Exactamente. Gracias por venir, doctor. Hasta el sábado que viene. Nos vemos el sábado. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más Vida Sindical.